Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Efecto Catarsis. Estoy muy contenta hoy. Tengo una invitada, pues, que conozco desde hace ya bastante tiempo. Hace unas semanas, más bien, les platico, fui a un taller, una amiga me invitó a un taller precisamente de arte. Y pues me pareció como interesante y dije, seguramente va a estar padre, vamos a ver qué onda. Y bueno, pues ya fui y me gustó mucho como la experiencia que tuve, porque pues la verdad siempre creo que decimos mucho esto de que no somos creativos o que no sé pintar o no sé dibujar, etcétera. Y pues bueno, estando ahí en el taller me gustó mucho como el resultado de esta pequeña obra que tuve. Y pues me gustó mucho porque este momento o este viaje fue como llevándonos a mucho a esta reflexión, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy me acompaña Lupita Castillo, psicóloga egresada de la UDEM con certificación en Mindfulness, artista plástica y TED Speaker. Es directora de la Cátedra de Psiconeuroestética, donde ha realizado ya exposiciones, conferencias y talleres promoviendo el arteterapia y la psiconeuroestética. Coautora de libros como La dieta emocional del cerebro, ya lo leí por ahí, me encantó, de hecho ya platicamos de él aquí en este podcast. Psiconeuroestética, la fiesta del cerebro a través del arte y las emociones, entre otros libros. Y viene hoy precisamente a hablarnos un poco de este tema. Hola Lupita, ¿cómo estás? Brenda, muy bien, muchas gracias. Es un honor muy grande estar de vuelta contigo y pues qué Gracias. gusto volvernos a ver, no nos habíamos visto en toda la pandemia. ¿Tú qué tal, cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contenta y emocionada por esta plática que vamos a tener el día de hoy, porque pues como te platiqué por ahí en días pasados que te contacté para invitarte, la verdad es que me encanta porque siempre como compartes mucho de esto del arte, te veo con toda esta parte de que si las pinturas o incluso la música y mucho también la parte de la naturaleza que a mí me encanta. Ah, Entonces dije, yo creo que Lupita tiene que estar en el podcast para que volvamos a platicar, porque bueno, aquella plática que tuvimos también me gustó muchísimo, que ya fue pues hace un chorro, antes de la pandemia, ¿no? Según yo. hace ya más de 3 años, yo creo. Sí, más o ¿Qué menos, algo cosas? así. Entonces dije, bueno, creo que es momento de invitarla para que platiquemos un poquito de este tema. Entonces, Muchísimas gracias. gracias a ti por haber aceptado la invitación aquí al podcast. No, hombre, pues es un honor súper grande y ahorita lo que platicabas, la naturaleza es una de las más grandes maestras no, más bien, es la más grande maestra del arte, de ahí se derivan todas las artes, con esta simetría, con esta excelencia, con esta inspiración, con esta conexión con lo más espiritual incluso. Y pues que sé que a ti también es un tema que te apasiona inmensamente la naturaleza. Sí, la verdad que sí. Ya sabes que por ahí me la paso casi todos los fines de semana en la montaña. Qué Entonces, padrísimo. pues bueno, he tenido como la oportunidad de vivirlo desde un lugar muy especial, ¿no? Porque pues este contacto con la naturaleza, específicamente en la montaña, pues los árboles, ver pues diferentes, los pájaros y te encuentras ahí águilas y cosas y demás, que a lo mejor comúnmente no te topas en la ciudad, ¿no? O sea, caminando por el parque. Es cierto. Desde mi punto de vista, No, creo yo. pues sí. No, es que aparte las fotos que compartes, que ya sé que te han buscado otros, o sea, como sitios, otros lugares para luego compartir tus fotos, súper trascendental lo que estás haciendo. Porque sé que empezaste por mero gusto de ejercicio y cuánto, y luego tomaste tus fotos y yo, wow, tú Sí, una artista fue fotógrafa. como escalando. Ay, gracias. Sí, no, claro que soy fan de tus Yo fotos. no lo veo así como que artística, fotográfica, pero qué bonito No, por que me veas supuesto que así. sí. Ay, bueno. Pues muchas gracias, Lupita, por haber aceptado la invitación. Y pues aquí me gustaría que comencemos, porque tú nos platiques cómo es que puede ayudar el arte a las personas a procesar y expresar sus emociones. Fíjate que este es un tema muy, muy rico, muy interesante, porque hay como una doble situación, o mejor dicho, doble experiencia. Por un lado, el hecho de estar percibiendo arte por cualquiera de los 5 sentidos, ahí ya le estamos ayudando a nuestra salud. Es decir, el cerebro, que aquí lo traigo, el cerebrito, bueno, el cerebrito es el que traigo aquí en la mano, nuestro cerebro preciosísimo. A final de cuentas, después de que los 5 sentidos captan la información, hacen la función de llegar a ciertas áreas del cerebro y posteriormente ya se queda como un almacenamiento de memoria, pues a corto plazo o a largo. Bueno,
Entonces, el hecho de estar percibiendo como tal, hay personas que creen que esto no da tanto beneficio, pero sí, porque el cerebro está sumamente activo, lo relaciona con estímulos. Esto es algo muy bueno pues para estar también activos, es decir, si estamos escuchando música, si estamos viendo una pintura, podríamos creer, no, pues esto es algo muy pasivo, pero no, el cerebro está haciendo miles y miles de conexiones para procesar la información que entró por medio de los 5 sentidos o el sentido que haya participado. Y el hecho también de estar ahora sí que creando una obra de arte como tal es también sumamente bueno para la salud. Son igual de buenos los dos, porque en el primer caso que decía, cuando se percibe, como les decía, sucede toda esta conexión del cerebro. Y ya se encontró científicamente que cuando estamos percibiendo, por ejemplo, la labor de un artista, Okay. nuestro cerebro copia e imita, gracias a las neuronas espejo, lo que está haciendo el artista. Esto no quiere decir, por ejemplo, que si yo veo a alguien tocando el violín, que es algo que me encanta escuchar y ver, pues no quiere decir que ya me aprendí todo su expertise y las notas musicales. No, no, Claro. no. Quiere decir que hay una copia en cortezas, por ejemplo, motrices, en cuestiones sensoriales del cerebro. Ya tendría yo, por ejemplo, que ponerme a distinguir entre notas musicales y aprender si quisiera realmente tener la experiencia entera de tocar el violín. Pero de que está Ok. activo, el cerebro está activo, y esto es buenísimo, pues, en muchísimos sentidos: salud emocional, mental, física. De hecho, me acuerdo un chorro que cuando empecé a ir con mi psicóloga a raíz de que me habían diagnosticado depresión, o bueno, más bien, no que empecé a ir con mi psicóloga porque ya estaba yendo, ¿verdad? Más bien, cuando ya mi psiquiatra me diagnostica depresión y estoy yo con mis terapias con mi psicóloga, recuerdo mucho que ella siempre me decía como esta parte de eh, dibújame X cosa, piensa, ponte a pensar, o sea, como que ella me daba como ciertos panoramas y me pedía que dibujara. O también me decía, siempre, que nunca lo hice, la verdad, nunca hice esa tarea. Aún no, aún no. Aún no, sí, 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 o sea, debo confesar que siempre como que ella quería como incentivarme más bien a que yo tratara de expresarme a través de pintando. O sea, por ejemplo, me decía, pues cómprate a lo mejor de que un lienzo en blanco y unas pinturas, de que no necesitas ser experta. O sea, tú solamente cuando te sientas así como muy abrumada o que tengas estos episodios de ansiedad que yo tenía y demás, pues trata de irte como por ese lado, ¿no? Entonces ella como que, y me acuerdo que sí, llegué a ir como a alguna tienda de que, bueno, pues me compro un lienzo, pero siempre como con no sé si decir, como prejuicio o estereotipo de que, pero ¿qué voy a hacer? O sea, yo no sé pintar, ¿sabes? Entonces siempre teniendo como esa evasiva, y la verdad es que nunca lo hice, más también siempre como que me quedó esa duda de, pues bueno, ¿qué hubiera pasado a lo mejor si lo hubiera empezado a practicar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hace unas semanas que tuve este taller donde te digo, donde platicaba al inicio, que fui, pues bueno, ahí nos prestaron acuarelas y demás, y era específicamente de un tema de las mujeres en el arte. Entonces, estuvo muy padre porque fueron como que la chica que lo impartió nos fue como llevando a todo este proceso de cómo plasmar diferentes cosas, y al principio yo decía, pero nada más estamos como rayando, o sea, ¿qué va a resultar de esto, no? Y finalmente, pues terminó siendo un cuadro bonito con una flor. Digo, fue Ay, qué como todo un padre. taller de cómo nos fue encaminando, y ya después de ver el resultado, como que pensar, oye, pero esto inició con puros rayones de todas, porque todas fueron como que pintando en diferentes, o sea, como en las obras de cada quien, ¿no? Entonces, estuvo muy padre y me gustó mucho también porque como que me hizo reflexionar bastante. Entonces, también porque lo llevó como a este ejercicio de introspección, de que o sea, como haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué sientes cuando te dicen tal o cual cosa, etcétera? Entonces, creo que eso está bastante padre y me gustó tanto que dije, oye, pues estaría súper padre a lo mejor hacer esto una vez al mes, ¿no? O sea, como un tipo de, pues es una terapia, ¿no? O Ujú. sea, así como el hecho de ir a la montaña, para mí es terapia. O sea, cada vez que voy y camino y llego o no llego a la cima, pues es terapia. Entonces es una como manera de, pues también conocerme, ¿no? Porque muchas cosas
vas como cuestionándote o preguntándote o pensando simplemente en el caminar, ¿no? Entonces, pues digo, está súper interesante esto que dices, y me gustaría saber también como si hay algún tipo de arte o hay tipos de arte que se recomienden, por ejemplo, para una terapia emocional. O sea, porque volviendo a esto que te platico yo de mi psicóloga, que siempre como que me quise incentivar y llevar por el camino de que pues cómprate unas crayolas y unas acuarelas o algo así. Y para mí era de que pues es que no, o sea, si no soy experta, como por qué voy a ponerme a pintar, ¿no? Ujú. En realidad, todas las artes, o sea, nos sirve de apoyo cualquier tipo de arte. Y aquí me llama mucho la atención, ahora sí que se hace realidad muy, muy, muy palpable. En gusto se rompen los géneros, ¿no? Sí. Entonces, tenemos por un lado, por ejemplo, toda esta cuestión esto siempre lo explico antes de mis conferencias y talleres y diplomados para que quede bien, bien claro, precisamente para darle introducción a la pregunta que comentas, ¿no? Por un lado tenemos Bellas Artes, con todas estas reglas y una simetría y tratando de imitar lo más que se pueda a la perfección, no llegar a ella, pero prácticamente todo aquello que nos hace suspirar y simplemente sentir bonito. Y muy, muy especial las reglas en cuanto a cuáles artes sí entran y cuáles no. En concreto, las que tengan una función como tal no entran. Por ejemplo, la cerámica, que para mí es una super arte, no siga la talavera mexicana, no entraría. Por Claro. ejemplo, en Bellas Artes. Hacen una excepción ahí muy, muy particular, por ejemplo, con la arquitectura. Pero bueno, ¿por qué fue? No sé. El caso es que así es. Y en aquella época, me imagino que no sabían como tal todo lo que se iba a saber luego de cuánto le ayudaba al cerebro ya en estudios de imagen cerebral, pues el procesamiento de emociones, como lo que me preguntas, a poner más atención, a tener mejor memoria, porque pues de haberlo sabido hubieran dicho, no, 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 Bellas Artes no tiene función, más que nada es elevar el espíritu y suspirar, punto. Claro. Por otro lado tenemos el arte contemporáneo, que es arte, sabemos, disruptivo, moderno, y a mi juicio, diría, en medio hay como un arte que quizás no cabe en ninguno de estos dos. Quizás es alguien, como lo que me estás platicando, alguien que desea a lo mejor por primera ocasión acercarse o ya lo había hecho, ya había pintado y vuelve a pintar. No podemos decir que no es arte. Hay una expresión como tal de su sentir, de sus emociones, de sus ideas, de sus sensaciones incluso físicas. Y la regla que yo siempre he tenido así como mi regla de oro es, mientras sea una expresión artística que no me dañe a mí y que no dañe a otros, adelante con la expresión. Desde la literatura, pintura, el movimiento. Ahorita me ha gustado mucho cómo las artes expresivas incluyen, por ejemplo, elementos de yoga, lo mezclan con tai chi, danza. Hay bastante ahorita investigación en estas áreas. La música en todas sus áreas, desde con instrumentos, el simple hecho de aprender unos notas musicales es también bueno. El teatro, el cine. Y todo esto que estoy diciendo, sé que lo más posible es que se nos estén viniendo a la mente ideas de arte súper formal y claro. Sí, sí, sí. Y justo iba a esto, digo, no sé si te estoy interrumpiendo, Adelante, pero adelante. como esta parte de, luego entonces, ¿qué es arte, no? O sea, Ujú. porque nos dicen arte es como también este concepto de creatividad, ¿no? Que te hablan de creatividad y te imaginas algo como, no sé, como muy extravagante y dices, es que no, yo no soy creativo porque a mí no se me ocurren tales o cuales cosas más. Entonces, ¿qué es el arte? Y me gusta esto que dices de el arte puede ser pues el simple hecho de practicar alguna disciplina en específico, como por ejemplo una posición de yoga. O sea, vaya, ¿qué tanta necesitas, tanto como habilidad física y mental, para poder, por ejemplo, lograr una posición específica de yoga, ¿no? Claro. Este ejemplo lo pongo, por ejemplo, porque tengo una colega que tiene un proyecto bien bonito llamado Estudio Lázuli, está en Ciudad de México, se llama Anela Ramírez, y mezcla mucho. Ella mezcla mucho danza, movimiento con yoga. Entonces, tiene este proyecto y me hace ver, oye, pues sí es cierto, o sea, es otra forma como de expresión a final de cuentas. Creo que la pregunta se resuelve dependiendo de en qué contexto estamos, porque si estamos, por ejemplo, en un museo
de arte contemporáneo se va a dar una definición. Si estamos en un contexto de museo bueno, nosotros lo conocemos como Bellas Artes, pero serían esta cuestión de fine arts, el arte académico, el arte, Ok. ahora sí con todas sus reglas, las que se necesitan básicas para el dibujo, la pintura, incluso la música. Por supuesto que van a tener otro elemento acercándose mucho. Lo que se me viene siempre a la mente es la excelencia, la simetría, el orden. Se me vienen mucho a mí las distintas imágenes como de Ciudad de México. Qué mejor ejemplo que Bellas Artes como tal. O Ya. sea, esta parte de simetría, esta parte de, bueno, pues es para empezar un elemento artístico con antecedentes europeos. Entonces, hay ahí de por medio algo lo más posible acercándose a la perfección. Ujú. Entonces, por eso es dependiendo de quién lo dice. Pero, por ejemplo, es muy interesante esta definición de el fútbol es arte. Alguien que me escuche, y eso que yo soy amante del arte y vaya, me gusta estar informada. ¿Por qué? Porque dicen esto, porque hay quienes ven el fútbol, tanto el americano como el soccer, como una serie de coreografías, pero diferentes, sin música, Ok. jugadas de otra manera. Y tanto así que, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Monterrey, Marco, con quienes ya he estado colaborando desde hace como unos 8 años, en una ocasión montaron una exhibición, toda una sala enfocada a el arte del fútbol. No recuerdo en ese momento cómo era el nombre. Tuvimos la oportunidad de estar participando ahí el doctor José Castillo, psiquiatra con quien colaboró, y su servidora. Él habló mucho de su libro Brain Soccer. Ok. Entonces, podemos ver cómo también ese es un arte, pero dependiendo de según quién lo dice y bajo qué reglas, bajo qué perspectiva. Ok. Quizás alguien con otra perspectiva muy diferente diría, por supuesto que no es una coreografía y se respeta. Pero yo me quedé mucho con esta impresión de la coreografía y dije, me encantó. Ok, sí, bueno, pues es que al final del día es pues en este caso es un deporte que el simple hecho de practicarlo en todos sus elementos, pues sabrá cómo para la gente que lo practica puede ser un tipo de terapia, ¿no? Y como Claro. decías tú, hablando de esta parte de que es una coreografía, pues habla de cada futbolista podrá tener como sus técnicas de juego, ¿no? Y es por eso que luego, pues hay algunos que pueden destacar de en cierta cosa específica que otros no destaquen, ¿no? O sea, porque Sí. cada quien tendrá como esa técnica o coreografía, ¿no? O sea, como Claro. decías. Y por ejemplo, quizás lo que más va a resaltar aquí es la creatividad como tal, no que sea específicamente un arte, dentro de, por ejemplo, de lo que mencionaba ahorita de cuáles son las de Bellas Artes, etcétera. Em, pero, por ejemplo, hay información, la pueden buscar, de distintos jugadores de fútbol americano que para poder tener mayor flexibilidad, que para poder tener mayor incluso como movimiento cognitivo en el cerebro, Ujú. profesionales de ballet clásico les enseñan movimientos. Entonces aquí vemos cómo hay Wow. una fusión bien interesante entre el mundo del deporte, la actividad física, esta salud como tal física y el mundo de bellas artes, porque por supuesto que el ballet es uno de los elementos más importantes de este tipo de arte. Wow, 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 qué loco. Nunca había escuchado eso. Sí, es que al final de cuentas es muy bello ver cómo se pueden ir entrelazando las artes como tal, ahora sí, las artes que en papel, en escrito, en libros, en museo conocemos, y otras. Lo mismo pasa en el mundo de la medicina. Tengo una amiga que es patóloga y ella pues le gusta muchísimo la pintura, el dibujo, la música, y sé que cada una de los elementos que observa en microscopio es como si fuera una obra de arte. O sea, me ha enseñado, lo Wow. pone en su Instagram y yo digo, si yo no supiera que es patóloga, diría, esto es arte abstracto, esto es arte contemporáneo. Claro, claro, claro. Incluso quiero que sepas que el año pasado, hace justo un año, estaba en Boston y fui ahí por mera casualidad al instituto en donde me gradué de Mind Body Medicine Ok. para la certificación de esto, en donde tanto aprendí sobre mindfulness y otros elementos.
y tenían justo una exposición similar a lo que te digo de lo que se observa en patología, pero era sobre todo muestras eran vitrales, muestras microscópicas de lo que trabajan ahora te digo, los oftalmólogos. Ok, Y era una muestra, o sea, a mi gusto era exquisito, o sea, era un puente total entre medicina, arte, vitrales. Dije, wow, Guau. ¿cómo hubiera imaginado esto? Es que, digo, tiene sentido. O sea, si me pongo a pensar, tiene bastante sentido esta parte porque al final lo que puedes ver, sí, o sea, lo que podemos observar a través de un microscopio es, pues, es infinito, ¿no? O sea, vaya, como yo creo que los recuerdos que tengo de haber visto en un microscopio fue en la escuela, o sea, en secundaria, y que a lo mejor veías, no sé, una hoja o a lo mejor un animalito, o sea, como que cosas muy pequeñas, pero el observar a través del microscopio, pues era ver algo totalmente distinto a lo que tú podías ver con el simple hecho de verlo fuera del microscopio, o sea, no se parecía en nada porque Exactamente. veías estas células microscópicas súper chiquitas, entonces creo que al momento que dices esto, o sea, como qué loco, pero cómo es que algo tan, pues que a lo mejor puede ser, no sé cómo decir, que puede Tan pasar como desapercibido para... cotidiano. Exacto, ajá, exacto, cotidiano, puede ser como, pues, oye, hay toda una exposición de esto en específico, que quién lo pensaría mezclar medicina con arte, ¿no? Que bueno, luego hablamos de, pues es que también es un arte, ¿no? O sea, Claro, es algo tan bello y aquí voy a hacer énfasis en esta palabra, la belleza. La belleza, esto es lo que a final de cuentas se trabaja en cualquier arte. Por ejemplo, estoy en un taller de poesía y en muchas ocasiones escribo sobre temas que son vulnerables para mí. Hay una belleza en ponerme en contacto con emociones difíciles, hay una belleza en esta introspección. Como también es muy bello hablar, ahorita que hablamos de la naturaleza, de un atardecer, de cuán enamorada estoy, no sé, las rosas, las flores, un jardín, hay una belleza de por medio ahí. Si, por ejemplo, le preguntamos a un bailarín de arte contemporáneo, tanto de ballet clásico, que nos narren su experiencia, cada uno va a hablar de su propia experiencia de belleza según claro. lo que traen adentro. ¿Por qué? Porque es en el cerebro en donde nace el concepto de belleza. Creemos que está afuera, de que el canon de belleza, pues el canon de belleza a final de cuentas fue impuesto por seres humanos. Claro, claro. Ujú. Entonces, Sí. esto es algo súper interesante. ¿Por qué tu psicóloga te invitaba a esta acción? Pues sí, para tener un desahogo emocional como tal, para tener este procesamiento a lo mejor de ideas, de plasmar, etcétera. Pero a final de cuentas lo que se busca cuando se hacen puentes entre psicología o neurociencias o educación y arte es ver, trabajar esta belleza, por más difícil que sea la emoción, por más oscuro que sea el arte, para poder trasladarlo luego a el día a día cotidiano. Ok. Te voy a poner un ejemplo, mira. Hace aproximadamente un año, el 24 de mayo, falleció Guillermo Sepúlveda, que es uno de los más importantes impulsores del arte acá en el norte de México. Pues tuve el gran honor de conocerlo, de estar yendo muy seguido a su galería. Todavía está en vigencia su galería Arte Actual Mexicano, aquí en Monterrey. Y, por ejemplo, él me enseñó que cuando vemos algo incómodo en una pintura, vale la pena detenernos a preguntarnos, ¿por qué me siento incómoda? ¿Por qué siento oscuridad? ¿Qué de mí hay en esta pintura? Ok. Yo estaba en un proceso de terapia en ese momento, precisamente hablando de estos temas como de vulnerabilidad, pero el hecho de haberle escuchado a él como experto en arte estas palabras, Brenda, o sea, me cambió la perspectiva por total en cuanto el arte que yo consideraba oscuro y que le tenía un rechazo. Wow. Dije, wow, hay una belleza en cuanto a simetría, regla y en cuanto al desahogo emocional. Tal es el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, que aquí traigo un libro de ella. Hablamos muchísimo de ella en taller, son los diplomados. Qué manera tan preciosa de tener una catarsis, ahora sí como tu programa,
del dolor. Sí. O sea, realmente yo recuerdo hace, ¿qué será? No sé, no recuerdo. No, fue hace como 2 años, que fui precisamente a su museo, el de Ciudad de México, la Casa Azul. No, Sí. sí, se llama Casa Azul. Y recuerdo, o sea, para mí también, por ejemplo, los momentos, me gusta mucho esto que dices, para muchos es bien diferente a lo mejor como el ir a un museo es como, pues me va y me viene, ¿no? O sea, a mí me vale si voy o no a un museo. A mí específicamente, Brenda, me encanta la experiencia de ir a un museo, porque soy de esas personas que se paran frente a lo que estoy viendo y si hay algo que leer, lo voy a leer de principio a fin y me gusta como sentirme inmersa en ese espacio. Y pues volviendo al ejemplo de Frida Kahlo, es impresionante su historia y cómo ella realmente se desahogaba en esto, en todas sus pinturas y en todo su arte y cómo se fue expresando a través de ello, ¿no? Y creo que si nos ponemos como a repasar su historia, finalmente creo que eso fue mucho de lo que la hizo llegar a pues poder como, no sé si la palabra sería aguantar porque se escucha medio feo, pero todo lo que ella estaba pues viviendo, ¿no? Es que así fue, a final de cuentas, esta es una de las ramitas de la resiliencia. Sí. Soportar el estrés para aprender a manejarlo posteriormente. Entonces, ¿cuántas experiencias no atravesó tanto de salud como de experiencias emocionales que ella no hubiera querido tener? Como la traición de su hermana y su esposo, al tener este amorío. Pero algo que me llama la atención, ahorita que estabas narrando esto, se me vinieron a la mente distintas imágenes, distintos cuadros de ella. Y nunca se me va a olvidar que en un taller que di de psiconeuroestética, que ahorita les voy a platicar de esto, es el libro que escribimos el doctor Castillo y su servidora, La fiesta del cerebro a través del arte y las emociones, me hacía referencia, pues bueno, parte de una de las artistas mexicanas, porque hay todo un capítulo de puros artistas mexicanos, hacía énfasis en Frida Kahlo, y me acuerdo mucho que una persona que lo estaba tomando se enojó y dijo, ay, es que ¿por qué hablar tanto de Frida Kahlo? Es como la It Girl y hay tantas otras mujeres. Sí, yo no estoy diciendo en ningún momento que fuera así como que la única mujer destacada en arte, no. Sin embargo, la forma en la que sanamente plasma el dolor, la vulnerabilidad, Sí. es algo muy bueno. Y cabe recalcar que ella sí estaba tomando terapia, que eso es algo que enfatizamos muchísimo por acá con los proyectos de psiconeuroestética, que si vamos a estar percibiendo o creando arte de forma terapéutica, que de preferencia sea en complemento de lo que se necesite. Habrá quien va a necesitar psicólogo y además psiquiatra, quizás también nutriólogo, consejero espiritual, independientemente de temas de religión. Es decir, un modelo integral, un modelo multidisciplinario. Hay otros casos en donde puede haber un estrés no tan fuerte y sí, efectivamente, como la experiencia que me narraste de estar pintando o de estar tomando fotografías en la montaña con toda tu expertise que tienes para subir y toda tu condición física, bueno, entonces ahí sí podemos decir, bueno, disminuyó el cortisol con esta experiencia. Pero bueno, volviendo con Frida Kahlo, ella sí estaba tomando esta parte de terapia y al igual que ella, pues muchísimos otros artistas, tanto de renombre como no conocidos. Y hay quienes tienen esta hipótesis, profesionales de la salud, de que si no lo hubiera destinado al arte, este dolor, quizás se hubiera quitado la vida. Entonces, aquí Claro. vemos como lo que te decía en un principio, creaba arte que ni se hacía daño a sí misma, ni hacía daño a nadie más. Al contrario, dado que es tanto el dolor que representa, es un artista que despierta mucha empatía. ¿Por qué? Porque una de las experiencias más comunes en todo ser humano es el dolor. Y a mí me llama mucho la atención que casualmente ella fue la primer artista mexicana en exhibir nada más y nada menos que en París, en el Louvre. Wow. Sí, Ahora sí, sí sí. que uno de los lugares en donde más podemos encontrar elementos de bellas artes, este arte académico, pero para que hayan puesto su mirada en ella,
¿qué no vieron? ¿Qué no vieron en sus cuadros? Claro, sí, 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 ¿no? Y volviendo a esta parte que decías, digo, la verdad es que el ejemplo de Frida Kahlo me gusta bastante y de hecho en este taller también salió ese tema y te digo, yo recuerdo cuando estuve en su museo, o sea, como todo esto de ver toda su expresión de arte y demás, y ahorita, por ejemplo, lo que decías de mi caso, de esto de subir a la montaña y demás, yo recuerdo mucho, a mí en el 2018, que fue cuando me diagnosticaron mi depresión mayor, yo tenía tiempo, meses antes, tenía esta meta, o más bien tenía pues iba a ir a hacer el Camino de Santiago. Entonces, como fui a hacer el Camino de Santiago, pues una de las cosas que yo me propuse después, antes de ir a hacer este camino, que donde iba a estar 9 días caminando todos los días, muchos kilómetros, decía, pues, ¿cómo me puedo yo preparar físicamente, ¿no? O sea, como que nunca pensé en prepararme mentalmente, porque la verdad, ahora ya que lo viví y demás, es súper necesario también. Y una de las cosas que yo hice, o más bien lo que yo hice es que mi manera de entrenar o de prepararme para hacer ese Camino de Santiago, que vuelvo a repetir y hago énfasis aquí, mi pensamiento era, yo me tengo que preparar físicamente. Era lo único que pensaba, ¿no? O sea, físicamente de que pues para no cansarme y pues voy a estar caminando en diferentes senderos y demás. Y mi forma de entrenarme fue saliendo a caminar todos los días, mínimo 5 kilómetros, y los fines de semana me iba siempre a una montaña. Esto lo estuve haciendo durante 3 meses y medio. Entonces, yo recuerdo eso y siempre digo, es que para mí es tan importante la montaña y si bien antes ya había tenido esta experiencia de subir, de hacer senderismo y demás, no lo había hecho con tanta frecuencia como en esta ocasión. Y siempre he dicho que a mí la montaña me salvó. Wow, mira. O sea, realmente para mí es el hecho de yo, o sea, yo creo que pude como, pues, tener esta resiliencia de no llegar tan profundo, o sea, porque fue antes de que me diagnosticaran mi depresión y demás, pero fue lo que a mí me mantuvo a flote. ¿Y por qué? Por eso también para mí es como esta conexión con la naturaleza de a mí me maravilla y me da risa porque hay mucha gente que para mí es como, por ejemplo, de que ve la luna y la gente es como que eso qué. O sea, habrá gente que como que no le importa. Y a mí, por ejemplo, el ver un atardecer y un amanecer, o sea, hasta se me pone la piel chinita. No puedo describir lo que siento. O sea, para mí es hermoso, es maravilloso. Y ir caminando por la montaña y ver cómo se mueven los árboles. Y luego, por ejemplo, pues ahora es estas fotos y estos videos. Y yo hay veces que contemplo mis fotos y mis videos y es como, wow, que estuve ahí. O sea, y luego la gente me dice, es que está súper padre, que si la foto, el video. Y yo, es que tienes que estar ahí. O sea, porque aparte yo digo, no le hace justicia. Mi Wow. foto y mi video no le hace justicia a lo que yo veo ese día o en ese momento, ¿no? Fíjate, la forma en la que me lo estás explicando me recuerda mucho a este principio que se busca, a final de cuentas, el encontrar la belleza. Habrá quien encuentre la belleza en un concierto de piano con Chopin o con melodías de Beethoven. Está bien, que por Claro, cierto son compositores que admiro mucho. claro, claro. Sin embargo, lo que tú estás describiendo es tu belleza y a final de cuentas la belleza, algo que nos permite hacer es tener este encuentro con algo más trascendental. Hay quien le llama Dios, hay quien le llama universo, hay quien le llama, como le queramos llamar, es lo que te pasa a ti, o sea, te sientes, estás en un estado de contemplación, y me sentí muy identificada, o sea, que nos sentimos hasta enamoradas de solo estar contemplando con lo que dijiste, el movimiento de los árboles, que para mí es toda una danza y digo, qué belleza. Y hace ratito te comentaba que de la naturaleza se derivan pues otras, más bien, de la naturaleza se derivan las artes, o sea, ¿qué quiere decir esto? Okay. La música empieza como tal en sonidos de la naturaleza. Elementos de simetría y excelente balance lo podemos encontrar en distintas flores, en distintos paisajes. O sea, ahí empieza como tal la belleza. Hay una imitación en la arquitectura, en la música, en el dibujo, en la pintura, porque se vea similar a la belleza, aunque, perdón, a la naturaleza,
aunque no se esté pintando como tal una flor. Ok. ¿Cómo podemos poner esto en ejemplos? Si nosotros, por ejemplo, vemos vitrales de distintas iglesias, ahora sí, si nos vamos al arte sacro, y si lo analizamos, va a simular una flor o un mandala. Ok. Y ahí ahora sí que donde entremos, que si entramos a un templo budista, que si entramos a una iglesia católica, que si entramos, lo que sea, en arte sacro hay una exquisitez de búsqueda de belleza. Y esto es algo muy grato, no sé si te ha pasado a ti como tal, de quizás estar en una iglesia o en un lugar que no es precisamente nuestra denominación religiosa, pero sentimos belleza, sentimos Claro. admiración, sentimos un respeto. El arte sacro invita muchísimo a esto. Ok, qué interesante. Y ahí Qué ya, bonito. es una forma de mini terapia, sin saberlo. Sí, claro. Como también, por ejemplo, yo tengo como recuerdo mucho esto, no sé si fue en el diplomado que tomé precisamente contigo y el doctor Castillo, o si fue cuando leí el libro de la dieta emocional del cerebro, pero recuerdo que, o sea, tengo como muy marcada esta parte que ir a un museo y contemplar era como hacer terapia, o sea, como tener Sí. esta parte, y para mí era como, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo, o sea, ¿por qué sería esta parte de, pues sí, o sea, contemplar algo, verlo, imaginar? Y creo que fue hasta después, que después de haberlo leído o escuchado, te digo, no recuerdo si fue que lo comentaron en ese diplomado que yo tomé o si fue cuando lo leí, más después de que aprendí o más bien registré esa información en mi cerebro, fue como, ok, la próxima vez que vaya a un museo me voy a dar como esta oportunidad de vivir, o sea, de no voy y me paseo por el pasillo del museo nada más porque, pues vine a un museo a pasearme, ¿no? O sea, como realmente tener como esta experiencia enriquecedora de lo que es ir a un museo a ver algo que obviamente también que te interese, ¿no? Porque pues a lo mejor habrá cosas que pues si nomás vas porque sí, pues no creo que cumpla con el propósito, ¿no? Sí, sí se dijo en el diplomado, tal cual. Hasta me estoy acordando de las diapositivas. Lo dijo el doctor Castillo. Y esto guarda relación precisamente con el tema de que se ha encontrado en estudios de imagen cerebral que cuando estamos en un museo Cierto. se está haciendo una contemplación en estado de mindfulness aquí y ahora, como si estuviéramos meditando, si estuviéramos en una meditación en yoga, una meditación en oración, una meditación en silencio, porque hay muchísimas maneras. Y precisamente es otro de los servicios que tengo ahorita, mindfulness más arte. Ok. Hay experiencias en las que per se ya se está viviendo, como lo que tú hiciste, dijiste, me lo voy a proponer, entrar a un museo con conciencia. Sí. Sin embargo, a veces vamos con tanto juicio crítico que está bien para estimular creatividad, para estimular aspectos de cognición, pero, a mí me gusta mucho invitar a las personas a, lejos de decir, es que yo lo hubiera hecho así y yo no sé por qué la escultura, nuevamente, se vale, pero antes de llegar a ese juicio crítico, sentirlo totalmente, porque este es uno de los elementos que más podemos luego llevar a la vida cotidiana. Típico que nos cuentan un problema, me platica a mí alguna amiga o amigo una situación, y antes de querer dar, no, pues que mi opinión, etcétera, te escucho totalmente en mindfulness, como si fueras una obra de arte como tal, te escucho, y ya hasta después pregunto, ¿quieres continuar con esta escucha activa o te doy un consejo? Claro. Porque me parece que una amistad se vale, ¿no? Como que ambas cosas. Sí. Entonces, reitero, tengo ahorita este servicio de mindfulness más arte, que quienes sean amantes del arte les va a encantar estar meditando con arte. Y a quienes no lo pueden ver como un entrenamiento para posteriormente ejercitar esta atención plena en la vida cotidiana. Ok. Wow, suena súper interesante. De hecho, también recuerdo siempre he querido ir a uno de estos, digo, no sé, probablemente fue antes de pandemia, que estaban como estos talleres que haces a veces con Museo Marco. Sí. Y siempre he tenido como, no he tenido la oportunidad, o más bien no me he dado la oportunidad, pero me encantaría asistir a algo de esto porque me llama mucho la atención. Y finalmente también todo lo que tenga que ver, digo, de cierto tiempo para acá, todo lo que tenga que ver con trabajar
en mi persona y en mi desarrollo personal y demás, pues bueno, me vuela la cabeza, ¿no? Son cosas que me encanta vivir, porque al final en algo me va a ayudar. O sea, no es como que, ya va a ser el cambio de un antes y un después, o sí, quién sabe, pero en algo me va a ayudar, ¿no? Algo voy a aprender, algo me voy a llevar. Entonces, pues bueno, súper interesante. Ahora, Lupita, ¿cómo podríamos utilizar, o sea, por ejemplo, para estas personas que nos escuchan, que a lo mejor no se imaginen de que, ¿cómo puedo utilizar el arte como desarrollo personal o incluso como, pues de manera terapéutica, ¿no? Digo, ya habías dicho que a lo mejor si tú quieres gestionar ciertas emociones, pues lo mejor siempre es yendo con el experto, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, tal vez ambos, y llevar a cabo esta terapia, pero a lo mejor una persona que quiere como que explorar un poquito en esa parte del arte y el desarrollo personal, ¿no? La pregunta específica sería, ¿cómo pudiera empezar o cómo...? Sí, o qué pudieran hacer para, a través del arte, a lo mejor buscar un poco de su desarrollo personal, ¿no? Fíjate que recomendaría muchísimo contactarnos, porque ahí está presente, pero es como hacer una conexión con nuestra niña o niño interior. Ok, O sea, ok. esta figura que tenemos en nuestro interior, hay muchos neurocientíficos que hablan de esto pues en el cerebro, se puede ver desde un enfoque espiritual, que en el alma llevamos esta figura de nuestra, bueno, en mi caso, mi niña interior. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando éramos pequeños había arte. O sea, ahora sí que en todas sus manifestaciones, o quizás en casi todas. Si jugamos con plastilina, o sea, eso ya era un como preentrenamiento a trabajar el barro, la cerámica. Había quienes, y me estoy acordando de episodios con mis hermanas muy lindos, nos gustaba mucho armar con bloques o con, sí, sobre todo bloquecitos, casitas. Ya. Eso es una preentrada a la arquitectura. No se diga rayar. Me encanta que he visto en fotografías de distintas familias que les ponen a sus hijos precisamente en paredes, pues un papel o una tela, sabiendo que eventualmente van a pintar o van a rayar ahí. Y claro, poniendo límites en otras paredes, ¿verdad? Sí. Entonces, mucho recomendaría contactar con este niño interior o bien acordarnos. Si no nos logramos acordar, sobre todo para personas que no tengan esta tendencia ni al arte ni a la contemplación, como lo que me narrabas hace ratito, pudiera ser preguntarle a algún familiar, oye, ¿qué me gustaba mucho? Ay, pues fíjate que tú estabas en un coro. ¿Cómo? Pues sí, estabas en un coro. O fíjate que te gustaba bastante pintar con los dedos. Entonces, hay una memoria de por medio en nuestro cerebro, y acá hay una aclaración súper importante. Sí, en efecto, el cerebro de los niños actúa como esponja, sí. Pero la idea de que no, es que ya que estamos adultos, pues ya no. Si a mí me dice, por ejemplo, alguien, no, pues yo me enteré que de pequeño tocaba la marimba y con juegos de bebé. Y pues no, yo creo que ya eso ya quedó en el pasado. Órale, o sea, a ponernos las pilas aquí y ahora, porque el cerebro tiene la capacidad de estar multiplicando neuronas, de estar recuperando, de estar precisamente haciendo nuevas conexiones neuronales, y ahí está la memoria como tal. Es cuestión como de desempolvar la habitación. Ok, padrísimo. Y de hecho, digo, ahorita que te escucho, pues tiene un chorro de sentido, ¿no? O sea, como luego siempre porque decimos que los niños son de súper creativos y que se les ocurren cientos de cosas. Y como digo, ahorita tratando de hacer memoria, como que no me puedo acordar así de algo. Bueno, a mí me encantaba mucho jugar a que era actriz, o sea. Y aquí estamos, con la cámara y el No lo había micrófono. pensado. La Sí, es propia cierto. directora de tu vida. Oye, sí es cierto, pero qué risa. O sea, a mí me encantaba de que yo me acuerdo que hasta tenía un micrófono de juguete y ponía la música a todo volumen y me ponía a cantar y a veces me imaginaba que Wow. yo era X Con personaje. mucha Entonces, ternura. ay no, qué risa. O sea, me estoy acordando ahorita como que tratando de acordarme. Más también como esto de viendo a lo mejor ahorita que si vemos a los hijos de nuestros amigos, amigas o incluso con sobrinos o primos o así más pequeños, de cómo, como dices tú, o sea, hasta con algo lo más irrelevante es de, oye, están jugando con piedritas o X cosas, pero se están imaginando algo
y lo están llevando a un acto de un juego, ¿no? Entonces, es como muy ponernos a pensar de si es cierto, o sea, si podemos conectar con ese niño o esa niña interior, de qué le gustaba, qué hacía, qué era lo que más le llamaba la atención, pues entonces creo que por ahí está como ese caminito, ¿no? De qué pudieras hacer o qué cosas te Claro. pudieran ayudar. Y por más que alguien se oponga a esto, es como, a ver, ¿te gustaba que te contaran cuentos? Ahí ya había una entrada en la literatura. ¿Te gustaba ver las estrellas? Ahí ya había una contemplación. Algo tiene que haber. Y ahora sí que aquí nos vamos a cualquier población, sin importar el estrato económico, el lugar, de que había una contemplación y había una estimulación con inclinación hacia la belleza, la había. Es cuestión de recuperarla. Ya, qué padre. Me gusta, digo, como que no lo había pensado ahorita que decías de que pues haciendo como este primero como viaje o camino a nuestro niño interior, Sí. ¿no? Para ver un poquito de eso. Y ahora, Lupita, bueno, ¿qué consejos a lo mejor podrías darle a estas personas que, ok, siento que luego pensamos en arte y lo primero que se me ocurre y todavía me cuesta como quitarme este, no sé si es sesgo de, luego pienso arte y pienso en pintar. O Ujú. sea, más allá de que pues el arte es incluso pararte en un lugar y ponerte a cantar, ponerte a bailar, hacer un deporte, o sea, como todas estas cosas. Entonces, ¿qué consejos podrías darle a alguien que quisiera como que empezar? Pues no sé si esta parte, no lo quiero llamar como precisamente como terapia, porque al final la terapia pues será acompañada de un experto, un profesional, pero a lo mejor como a encontrar o saber gestionar estas emociones. Por ejemplo, alguien Claro. que se pueda sentir que a lo mejor se esté sintiendo muy ansioso, o muy triste o muy eufórico. Entonces, ¿cómo podrían iniciarse o practicar o buscar, además de obviamente irnos a nuestro niño interior, Ujú. pero como para buscar un poco más de ese camino, ¿no? Claro. Mira, estaba leyendo algo en estos días y creo que va a ser de mucha utilidad aquí. Hay terapia con arte, que es precisamente esto que mencionas, ya teniendo la guía con un psicólogo, con un profesional de la salud, y hay terapia en el arte, que es lo que sucede. Por ejemplo, si estoy escribiendo, a lo mejor no lo estoy haciendo yo de forma consciente terapéutica, pero sucede que encuentro esta belleza o lo que me platicabas hace ratito de el tomar las fotografías. Es una situación en la que se da ese momento. Entonces, yo lo que mucho recomendaría es ponerle una intención. A quienes hemos practicado o estamos practicando yoga, sabemos que al principio de la meditación se nos invita a sí o sí poner una intención. O incluso hay otras prácticas psicológicas en donde se recomienda tener este objetivo. Entonces, tener la intención y ahí va, contactar con nuestro artista interior. Y ahora, Ok. te voy a preguntar algo. ¿Qué es lo típico que decimos? Wow, pintas como todo un... Artista. Oh, Oh. bien, bien, bien. Y en apellido, ¿quién diríamos en ese momento? Ay, no sé si... Ay, no sé. ¿Da Vinci? No. Bellas No. Artes está muy bien, pero lo típico que se ha dicho es como Picasso. Es todo un Sí es Picasso. cierto, sí es cierto, No, cierto, pero cierto, también cierto. me gustó muchísimo. Soy gran fan de Da Vinci también. Bueno, entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que el mismo Picasso lo dijo. Todos somos artistas cuando somos pequeños, cuando somos niños. El problema es que esto se nos olvida cuando ya crecemos. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir? Reconocernos ya como artistas. Wow. Que si me voy a formar, que si no, que si sí, que si tengo talento, que si tengo... Simplemente ponte la intención de reconectar con tu artista interior. La cantidad de sentidos que tengamos, 1, 2, 3, 4, 5, nos van a permitir tener un contacto con elementos de afuera que le van a ayudar a nuestro cerebro. Y en el cerebro, esto lo recomendaría altamente, recordar que en el cerebro se encuentra la belleza. Sí es bueno ir a museos, a conciertos, a experiencias de arte. Sin embargo, verlas como un recordatorio de la belleza que hay en nosotros. Y creo que esto nos puede ayudar muchísimo si estamos en un proceso de psicoterapia. Si es la primera vez que nos dicen, oye, necesitas ir con un psiquiatra, que no, ¿cómo? O con un coach o con un psicólogo, con este tabú que se siente de Claro. ¿cómo? Te van a ayudar a reconectar con tu belleza. No te lo van a decir como tal a lo mejor. Yo sí te lo voy a decir en mis servicios y en mi terapia, pero te van a ayudar a reconectar con esta belleza y hay que recordar, perdón, que la belleza es luz y sombra.
no solamente luz. Wow, qué bonito. Cierto, me gusta esa parte. Y es como me recuerda esta frase de está bien no estar bien, ¿no? O sea, como esta parte de saber, a veces vas a estar bien y a veces vas a estar un poco mal. No quiero decir mal, pero no vas a estar bien. Entonces es parte de, pues, embrace it, ¿no? Sí, la validación emocional y, ok, ya reconocí que no me siento tan bien, me desahogo, descanso, hago lo que tenga que hacer y luego ya, así como empujoncito hacia el bien. Qué bonito. Ay, Lupita, pues muchas gracias. Yo sé que Igualmente. podríamos seguir platicando Se y fue volando. extendiéndonos y demás, que sí, se fue súper rapidísimo el tiempo, pero de verdad, muchas gracias por haber aceptado aquí la invitación al episodio. Me encantó la plática que tuvimos. Creo que me hace también como que ahora voy a salir como cuestionándome un chorro de cosas y ahora qué voy a hacer y qué puedo intentar y demás. Y aparte buscarte para ver qué hago con esta parte de mi yo artista. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es algo muy, muy lindo y estos servicios pues los presto en distintos lugares, desde instituciones educativas, empresas, el público en general. Me ha encantado estar aquí porque es uno de mis públicos que le tengo mucho cariño, el público en general, el que está en búsqueda de mejorar su salud. Es un espacio que admiro muchísimo, tu proyecto que he visto cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Y pues esto ya es toda una obra de arte. Desde que entré aquí dije, wow, esto ya es una obra de Muchas arte. gracias. Bueno, Lupita, ahora recuérdale a la audiencia, a la gente que nos escucha, dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Bueno, tal como se llama el libro, Psiconeuroestética, al principio con P, psico de psicología, neuro de neurociencias, estética, la estética que cada quien vea en el arte, en redes sociales como Instagram y Facebook y también en YouTube. La página que tengo es mindfulnessplusart.com. El libro lo pueden pedir en cualquiera de las redes sociales y se les envía en cualquier rincón del mundo en el que estén. Y el de la dieta emocional del que hemos platicado, ese sí está en Kindle, en Amazon y también se puede enviar. Búsquenlo, léanlo, está padrísimo. Ay, también, antes de colgar, antes de acabar, quiero decir algo importante. Cuando hablamos en aquel capítulo, para que lo busquen aquí con Brenda, de la dieta emocional, bien importante, si alguien se pone a hacer arte, no vayamos a esperar de la noche a la mañana efectos. Hay que estar durmiendo adecuadamente, comer adecuadamente, meditar, practicar cariño hacia uno mismo y hacia los demás, que son los elementos que conforman la dieta emocional. Entonces ahí no hagamos trampa, que, ay, sí, hablaron todos los beneficios del arte, ya es mi medicina. Sí, pero hay que mantener esta vida integral. Claro. Sí, Nada al más final, como todo, ¿no? Es algo sí. integrado y no solamente trabajar en una cosa, ¿no? Es como del ejercicio, pues el ejercicio te va a funcionar si duermes bien, si comes bien, si estás bien contigo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Lupita, me encantó. Y bueno, a la gente que nos escucha, gracias una vez más por escucharnos, por compartir. Estoy muy contenta de tenerlos aquí escuchándome y pues nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Hasta la próxima. Bye.